ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita, Las de convivencia. llenitas de sabor, presentan Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. ¿Qué tal amigos de Biosfera Podcast? Soy Carlos Jiménez y el día de hoy les tenemos una emisión especial que hemos preparado atendiendo las solicitudes que nos han hecho llegar a través de las redes sociales y las transmisiones en vivo que hemos tenido de estas emisiones. El día de hoy vamos a hablar de los huracanes y el por qué, la versión científica del por qué aparentemente se ha incrementado su intensidad en los últimos 3 años. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? ¿Cuál es el papel de los seres humanos en este fenómeno y su aparente incremento? Para ello, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy querido, es el ingeniero Alfredo Chanchín, que durante varias décadas estuvo a cargo de la administración de emergencias en el Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas. Hoy está trabajando por su cuenta. Es un experto en gestión de riesgos, es una persona calificada para hablar sobre fenómenos hidrometeorológicos y yo quiero darle la bienvenida al ingeniero Alfredo Chanchín. Alfredo, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme ahorita para esto. Muy bien. ¿Qué es un huracán? Pues un huracán técnicamente es un centro de baja presión en las cuales tiene, como tú lo notarás, una rotación, digamos que eso lo da por efecto de la rotación terrestre. Y ese centro de baja presión conlleva a la organización de nubes, una vez formando, digamos, ya una espiral muy característico, y conforme vaya avanzando los vientos se concentran en un punto de tal forma que empiezan a originar velocidades ya suficientes como como el huracán Milton de ahorita, que ya alcanzó más de 250 kilómetros por hora. Hay terminología con la cual los ciudadanos, la gran mayoría, incluyéndome, lo escuchamos muy comúnmente en esta época de lluvias que le llamamos, pero que no sabemos diferenciar. Por ejemplo, yo escucho, se formó una perturbación, hay una depresión tropical, luego hay una tormenta tropical y luego ya viene una escala que hasta donde yo sé le denominan como escala Saffir-Simpson del 1 al 5. ¿Nos puedes explicar al respecto? Mira, cuando hablamos de un sistema de baja presión, significa que hay un núcleo, o digamos que es como un hoyo en el espacio, en donde la presión barométrica tiende a disminuir súbitamente o de una manera muy abrupta. Cuando esto ocurre, empieza a organizar nubes. Entonces, necesitamos algún factor que le dé esa rotación que es muy característica. Entonces, vas a encontrar un centro de baja presión que es como si fuera un hoyo en la atmósfera, y lo que rodea alrededor lo empieza como a tratar de organizar y se empieza a concentrar. ¿Qué lo da para que gire? El efecto Coriolis de la rotación terrestre. El efecto Coriolis. Coriolis. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? El efecto Coriolis se dieron cuenta de que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando apuntaban los blancos, digamos los enemigos alemanes hacia los aliados, siempre que disparaban, su punto se iba hacia como 1,02 millas del blanco y nunca acertaban. Había una desviación. La desviación lo ocasiona la rotación terrestre, porque como la Tierra se va moviendo, entonces cuando tú apuntas ese blanco, tu blanco se va donde estuvo, pero ya no donde está. Ahí se desmiente lo de la Tierra plana y demás, pero bueno. Pues obviamente, ¿no? Eso es tonterías, pero el chiste es que ese efecto hace que, por ejemplo, tu baja presión, la organización, digamos, aparentemente desorganizada de nubes. Otros factores como son temperatura de mar, que eso es algo muy interesante que vamos a tener que platicar, y lo que son las condiciones atmosféricas de vientos alisios, viento importante, etcétera. Todo eso es un conglomerado que se da y es donde se origina entonces una perturbación. La perturbación ya empieza a crecer, se genera el sistema de baja y de repente cuando alcanza vientos arriba de 60 kilómetros por hora, se genera una depresión tropical. Ese es el origen de un fenómeno hidrometeorológico. No, un fenómeno ciclónico. Ciclónico. Entonces empieza como una perturbación. Una perturbación o una baja presión. Baja presión. Evoluciona a una depresión. Cuando ya las nubes se empiezan a organizar, tiene un movimiento ya concéntrico,
tienes convergencia en niveles bajos, divergencia en niveles altos. Acuérdate que el huracán es una estructura parada así. Entonces, vientos entran y vientos salen. Entonces, ahí es donde tú ya tienes una organización mucho más precisa, ya es más apreciable inclusive. Ya se forma la depresión tropical ahí. El siguiente paso es la depresión De la depresión tropical, la siguiente paso es la tormenta tropical. Que ya tiene velocidades. Cuando ya alcanza los 75 kilómetros por hora, ya se convierte en tormenta tropical. 75 kilómetros por hora de viento sostenido. No rachas. No rachas. No rachas, no ráfagas. Las ráfagas o las rachas, como le quieras llamar, no es el que da el común patrón denominado de los huracanes, sino los vientos que son sostenidos. Son vientos que tienen un X tiempo por un determinado sitio donde van a estar circulando y con la medición ya determina uno si es un sistema ciclónico de determinado nivel. En México le denominamos huracanes, haciendo alusión a la mitología maya, que era Huracán, el dios de los vientos. Yes. Cuando llega a categoría 1, empezamos con 75 kilómetros por hora. ¿Qué se necesita para que el huracán llegue a categoría 1 y ya se le considere dentro de un fenómeno peligroso? Mira, cuando llega a tormenta tropical, que son vientos de 75, cuando llega a los 118, ya es huracán. 118 kilómetros sostenidos. Puede llegar a 115 y todavía es una tormenta tropical. Abusado con eso, porque cuando la gente lo ve, ya ve mucha organización, empieza como a querer, se forma el ojo, pero todavía no se forma. Cuando es huracán categoría 1, entonces los vientos ya alcanzan los 118 kilómetros por arriba superiores. Es decir, si en términos prácticos, a partir de 120, digamos que es huracán. Entonces empieza decamétricamente a hablar, ya dices tú, bueno, si son 120 para 140, ya tengo un huracán de categoría 1. Cuando esa velocidad va rebasada, entonces ya tengo categoría 2. ¿Cuál sería la siguiente etapa? La siguiente etapa aquí es que la gente entienda que los vientos no es como que le subas volumen a un radio. Tú eso es categoría 1, 2, 3, 4, 5. La gente cree, pues paso como subiendo de nivel, ¿no? No. Este huracán con el 2 es 4 veces más potente el 2 que el 1. Y es igual 4 veces. ¿Cómo se mide eso? En las velocidades de vientos y la forma que va destruyendo. O sea que entonces sería 118, ¿cuál sería? Bueno, de 118 tienes que pasar a 140, de 140 a 160, de 160 hacia 180, de 180 a 200. Muy bien. A principios de año, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos emitió predicciones como lo hace todos los años. Todos los años, una predicción está basada en modelos matemáticos, no tiene que ver nada. Son modelos numéricos. Ni con ideologías, ni con creencias teológicas, no. Estos son modelos matemáticos. Modelos numéricos. Muy bien, las predicciones hablaban que específicamente en el año 2024 se iban a presentar no menos de 4 huracanes con categoría 4 o mayor, cosa que de una u otra manera nos llama mucho la atención porque tal pareciera que el número de huracanes y su intensificación fuera incrementándose. Es así, ha sido así, Alfredo, porque en lo que va del año van ya 4 huracanes con categoría 4. Muy bien. Lo que creo que en ese caso lo que estás quedando es cuando inició la temporada de huracanes. Sí, así es. Pero hubo actualizaciones y hubo algo muy interesante. En las predicciones se decía, ya ves que el primer ejemplo fue Beryl, que estuvo en el Caribe, que alcanzó categoría 5. Beryl, que los videos en redes sociales estuvieron... Y se armó inclusive hasta en Yucatán con que el dios Chaki, que sí, bueno. Poseidón, que querían quitarle. El Poseidón, bueno. Se hizo un relajo y los yucas ahorita aprovecharon ese nada más para hacer su relajo, pero lo cierto es que en junio es muy poco probable que un huracán alcance categoría 5. ¿Por qué? Porque es inicio de temporada. Las temporadas siempre se marcan de la siguiente manera. En la temporada de huracanes, a partir del 15 de mayo es para el Pacífico Oriental, es decir, todo lo que está aquí abajo. A partir del 1 de junio es para toda la costa atlántica, Mar Caribe y Golfo de México, que hay 3 ciclos ahí o 3 núcleos ciclogenéticos en ese sitio. Uno de ellos de mucha relevancia es en la zona de Campeche, uno más en el Caribe y otro más en la costa atlántica, lo que es África. Hay 2 núcleos ahí. Entonces se forman por ondas del este u ondas tropicales como se les conoce. Entonces cuando Beryl se inició y se desarrolló, lo demás cumplió con las expectativas
que se tenía para la próxima temporada. Ya la persona que se encargaba de hacer esas predicciones tomó nota y se dio cuenta de que ya no había un fenómeno que le llaman viento cortante, que es el que inhibe la intensificación de los huracanes. Entonces, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes qué? No, aquí espero yo más huracanes de lo normal, mínimo 6. Pero resulta que después de junio, que pasó, quedamos julio, agosto y septiembre, 0 huracanes. La predicción no se está cumpliendo. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, quizás hay varios factores atmosféricos. Acuérdate que esto es una ciencia no tanto en pañales, porque se tiene mucho avance, sino que es de repente a veces algo impredecible, porque es que tengo todo. Pues está el mar caliente, están los vientos, está todo. ¿Por qué no hay? Y resulta que las ondas del este no se generaron porque empezó a llover África, como hace nunca desde 1940. Estamos platicando con el ingeniero José Alfredo Chan Chim, quien es un experto en temas de protección civil, gestión de riesgos, administración de emergencias, y en este caso es una persona calificada para hablarnos acerca del significado, la evolución, las consecuencias de un huracán. Vamos a hacer un pequeño corte, es breve, y vamos a regresar con este tema. Los invitamos a que participen con nosotros en las redes sociales. Tenemos en este momento un chat en vivo a través de la transmisión que estamos llevando a cabo en Facebook Live, y el día de mañana lo estaremos subiendo al canal de Biosfera 10 de YouTube. Yo soy Carlos Jiménez, esto es Biosfera Podcast y regresamos. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, cuyo objetivo ha sido, es y continuará siendo el intentar contribuir a generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza, en el entendido que si nuestras acciones han contribuido a desequilibrar de alguna manera los ecosistemas, la lógica diría que si hemos sido parte del problema, deberíamos ser parte de la solución. Sirve este modesto espacio enfocado en el periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia para motivar a la reflexión, para motivar a tratar de hacer una visión introspectiva y decir, ok, ¿qué tal si yo cambio mi manera de desechar la basura, de ya no tiro esto en tal parte? Vamos a ver qué pasa. Si este mensaje se multiplica, seguramente podemos hacer un cambio radical de manera local con efectos globales. Estamos platicando con el ingeniero José Alfredo Chan Chim, experto en gestión de riesgos, durante muchas décadas trabajando en el Sistema Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas, y una persona muy calificada para hablarnos acerca de los efectos de los fenómenos ciclónicos, los huracanes. Al momento de estar grabando esta entrevista, el huracán Milton ya era categoría 5 y se encontraba su trayectoria prácticamente rozando el litoral mexicano en el Golfo de México, José Alfredo. En la península de Yucatán. En la península de Yucatán. De hecho, la misma cuenca que soporta el sistema está en el Golfo. En la mañana, lo más que se estaba acercando son 130 kilómetros del Puerto de Progreso, más o menos en dirección hacia el oeste-noroeste. Ahorita la misma velocidad y la dirección como está trasladando lo ubica paralelo a la costa de Yucatán. La idea es que si bajaba más de su trayectoria,
gran parte del territorio yucateco va a tener efectos negativos. Aparentemente ahorita parece que se va paralelo a la costa y obviamente van a tener más los efectos de algunos vientos y lluvias torrenciales en lo que alimenta el sistema. Tiende a ir más bien hacia Florida, donde se están haciendo también preparativos ya desde hace buen rato. En las últimas semanas, la costa de los Estados Unidos, la costa sureste de los Estados Unidos, donde se encuentra la península de Florida, se encuentra Luisiana y todo lo demás, fue afectada también por otro fenómeno ciclónico que fue el huracán Helene. 2 semanas quizá. 40 muertos. 40 muertos. Y estaban calculando más. Lo interesante aquí es cómo es que puede haber 40 muertos en un lugar donde se supone que toda la preparación está en funcionamiento, todo el mecanismo de evacuación. Entonces, algo falló ahí también. Algo es donde que tenemos que aprender porque la gente subestima a veces mucho los efectos negativos de un ciclón. Y a veces concede, pues no pasa nada, y si pasa, que Dios me bendiga, porque no. Entonces, debían de tener esa parte más, digamos, más avanzada para que tomen decisiones correctamente. Pues no tomar decisiones correctamente le va a afectar a usted, a sus vecinos e inclusive a la comunidad. A lo largo de la historia, de la historia moderna, la tecnología ha avanzado mucho, sobre todo en cuestiones hidrometeorológicas, el servicio meteorológico. Palabras, términos como huracán categoría 1, escala Saffir-Simpson, depresión tropical, presión barométrica, han pasado a formar parte del argot cotidiano de la gente, muchas veces sin saber el significado real, porque si alguna característica que tenemos la mayoría de las personas es que desechamos rápidamente la información y no profundizamos en lo mismo, aun y cuando tenemos toda la tecnología, el saber al alcance de la mano con estas nuevas tecnologías de la información. Ya dimos un recorrido por la evolución de un huracán, pero yo quiero que abordemos el tema del fenómeno que los científicos, que la comunidad científica internacional da por llamar cambio climático, y ahí, al parecer, hay una incidencia indirecta del factor ser humano, del factor antropogénico en el calentamiento de los océanos, que es el combustible, el calor, el combustible para estos fenómenos. ¿Es así? Sí y no. Hay una cuestión aquí, mira. Lo del calentamiento climático hay que entender que tiempo y clima son 2 cosas diferentes. Mucha gente los confunde. La parte del clima, o hablando de un término como climatológicamente hablando, se refiere a estudios de años, pero muy espaciados. Puede ser hasta 1 siglo, 2 siglos, dependiendo, pues. Entonces, ahorita surgió el asunto de la inquietud sobre respecto al cambio climático porque se empezaron a ver el retroceso de glaciares, se empezaron a ver de repente cosas que nunca se habían visto. Entonces, yo hago un recuento, por ejemplo, en 1998, para estas fechas, estaba el huracán Mitch en el Caribe. El huracán Mitch tenía trayectoria para Chetumal, tan es así que los de Chetumal hasta hicieron compras de pánico y protegieron sus casas. Iba a llegar y ya habían pronosticado que iba a llegar en categoría 5. ¿Categoría 5? Sí, ya eso ya estaba más notado. Pero tenía que hacer todo el trayecto porque ese huracán todavía era de categoría 1. Entonces ellos decían, va a llegar muy fuerte porque se estima que haga estos crecimientos. Sin embargo, el sistema encontró condiciones muy favorables sobre lo que es el Mar Caribe y no avanzó, se quedó estacionado. Y empezó a hacer hochos y empezó a barrer por todo lo que es la costa de Honduras. Entonces Honduras fue el que recibió el embate del huracán Mitch, y no tanto por vientos ni siquiera por marejadas, sino por precipitaciones. La cantidad de agua. No tengo ahorita acaso cuántos milímetros fueron, pero el grado de destrucción que tiene ese pueblo hizo que se retrocediera, según los estudios que se hicieron, hacia 20 años atrás. Cuando hablamos de fenómenos hidrometeorológicos y hablamos de sistemas ciclónicos, hablamos de fenómenos naturales que han sucedido, que se han registrado a lo largo de toda la historia de la Tierra, según los científicos, 4.500 millones de años. El ser humano tiene sobre la faz de la Tierra no más allá de 400.000 años, más o menos quizá, sí. Pero bueno,
son fenómenos naturales, no están muy lejos de ser, de tener una explicación o divina o mitológica o demás. Sin embargo, a finales de la década de los 60 hubo un científico, el químico inglés James Lovelock, que cimbró a la comunidad científica internacional de aquel entonces con su postulado de Gaia. Él decía que nuestro planeta Tierra era un ser que se autorregulaba a sí mismo. Luego entonces, los seres humanos, ¿qué pasaríamos a hacer en este sistema? Cobra mucho sentido porque tal pareciera que la Tierra tiene sus mecanismos de autorregulación y de defensa. ¿Para qué serviría un huracán en este sistema? Retomando esta teoría, José Alfredo. Mira, los huracanes cumplen con una función muy básica, regula la temperatura de la atmósfera. Entonces, cuando estamos hablando de temperaturas muy cálidas de océanos, el no regularlo haría, por ejemplo, ¿qué te gusta? La aparición de más sargazo, por ejemplo. Más sargazo. Pero a niveles increíbles. Algas que son nocivas de alguna manera. Que de una u otra manera no te dejan ni siquiera disfrutar la playa porque está el sargazo, pues. Entonces, eso autorregula. El mismo huracán con los vientos limpia esas playas de ese tipo de situaciones. ¿Es benéfico el huracán? Sí, lo es, porque te lleva agua a los lugares donde no hay. El detalle es que en el Inter, pues también te ocasiona daños, más si tú estás en una zona que está asociado como de inundación, que tiene al lado de un río, que vives en cañadas, como lo están padeciendo los de Acapulco, por ejemplo, esta vez. Cuando eso sucede así, digamos que están viviendo en el peligro, ellos mismos dicen, no, es que hay un desastre natural. No es un desastre natural. Los desastres son socialmente construibles. Entonces, si tú te generas un desastre, no es tanto que el mismo fenómeno ha inducido. Es como los terremotos. Hay un terremoto y hay una gran magnitud de terremoto, pero pues no hay gente que lo vea, no hay daños. Sin embargo, acá la gente vive en cañadas, invaden lo que son la cuestión, digamos, de ¿qué te gustaría? Por ejemplo, zonas con barrancos en los cuales no deben de vivir y viven ahí. Y ahí entra la irresponsabilidad del ser pues humano. Ya de que construya sobre una cuenca o sobre un río ya es mucho atrevimiento, ¿no? Estamos jugando a la ruleta rusa de alguna manera. De alguna manera hace efecto negativo sobre algo que es natural, que ha estado siempre ahí. Aquí es igual el mismo ejemplo de Tuxtla. Tuxtla, por ejemplo, de 16 Oriente, vamos a decirlo así, se inunda, pero ahí era un río antes. Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, históricamente ha ido creciendo de manera muy desordenada en las zonas urbanas a falta de proyectos, de planes de ordenamiento ecológico territorial, y esto ha traído consigo consecuencias muy negativas, inundaciones, pérdidas materiales cuantiosas y pérdidas humanas. Obvio. Muy bien. Estamos ya en la recta final de esta emisión especial de Biosfera Podcast, atendiendo a las peticiones, a las sugerencias que nos han hecho llegar amigos que nos están sintonizando sobre el por qué la aparente intensificación de los huracanes en su formación, que ya no nada más son categoría 2, 3, 4, sino que son categoría 5 y quizá todavía más. Estamos platicando con el ingeniero José Alfredo Chan Chim. Finalmente, estimado José Alfredo, ¿cuál es el papel que debemos jugar los seres humanos ante las manifestaciones de la naturaleza? La mayoría de las ciudades o las más pobladas están en los litorales, son zonas costeras, y ya hablamos de refugiados ambientales, cuando antes ni nos imaginábamos esto. Sí. Hay escenarios. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, mira, la gente debe comprender, por ejemplo, qué está realmente pasando, pero debe de concentrar su objetivo más en documentos serios. Hay mucha información en la red, sobre todo en los medios de redes sociales. Bueno. Entonces mucha gente se entera, oye, que mira que va a pasar esto, pero no consulta fuentes fidedignas, se van con lo que un sitio web le está metiendo después publicidad del horóscopo. No es nada serio, pues. ¿Qué tiene que hacer la gente? Prepararse dependiendo de dónde esté. Si sabe que está en una zona de inundación, lo más lógico es evacuar ese lugar mucho antes de que se inunde. Pero no me puedo mover, de ahí está mi casa y todo, bueno.
Ya se prepara la casa de una manera que sea mucho más resistente a los efectos de un huracán. Esa parte lo deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los ciclones, así como están ahorita y entramos a esa etapa, como tú bien comentas, van a tender a mantener esa intensificación ya. Ya no es de que, entra un huracancito, y pues es categoría 1 y de repente da el salto al 5. Digo, ¿qué pasó ahí? Entonces, este huracán que está ahorita, Milton, tiene algo muy interesante, que es muy parecido y muy similar al Otis. Otis, el que golpeó El año puerto de pasado, Acapulco el año precisamente esas pasado. fechas. Sí, Bueno, sí. entonces, ¿qué lo hacía que se creciera una situación de un huracán de categoría prácticamente 1 a 5 en pocas horas, como lo ocurrió con este huracán? Entonces ya vimos que no es condiciones orográficas del terreno propias antes donde arriba un ciclón, porque esto está en aguas abiertas. ¿Es la temperatura del agua? La temperatura del agua tiene mucho que ver. Entonces, esa parte nos está sirve como para afinar qué es lo que se viene a continuación. Los modelos de pronóstico es uno, los otros son las condiciones atmosféricas que van a prevalecer, las condiciones ambientales relacionadas con la temperatura del mar es un factor también fundamental, porque eso también va a traer dos cosas. La coexistencia con el entorno. Por ejemplo, tú eres pescador, pero con la temperatura de mar no pescas nada. Entonces Claro. te vas a ver en serios problemas y aprietos para mantener a tu familia. Pero a la par, los desarrollos ciclónicos van a ser mucho más extensos, mucho más explosivos, como ocurrió con este. Entonces tienes dos partes, una sin comer y otra donde te va a dejar prácticamente en la calle, si no tomas consideraciones propias. Ahí están los apuntes de un experto en protección civil, un experto en gestión de riesgos, y hoy nos comparte información muy valiosa sobre los huracanes, esos fenómenos ciclónicos que ya son parte de la vida cotidiana en esta época de lluvias, en estos tiempos tan caóticos que estamos viviendo. Ingeniero José Alfredo Chanchín, muchísimas gracias. Ahí estamos a la hora. Muy bien, yo los invito, amigos, a que nos sintonicen todos los miércoles en punto de las 15 horas, las 3 de la tarde, en este programa especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia, Biosfera Podcast. Y les recuerdo que también estamos presentes los martes en punto de las 11 de la mañana a través de la frecuencia 94.7, la nueva FM, y simultáneamente en redes sociales con Biosfera Podcast Radio. Y antes de que venga el meteorito, antes de que llegue otro huracán categoría 5, yo me despido con la siguiente reflexión de la tribu norteamericana de los indios Creek, que para mi muy particular humor negro y ácido que me cargo, pudiera convertirse en el epitafio irónico de lo que ha sido la presencia de la raza humana en este planeta. Y dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea apresado, quizá ese día, y solamente ese día, nos demos cuenta que el dinero no se puede comer. Yo soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron